No hay dolor más agudo que el de la traición, no el de un enemigo, sino el de la sangre que llevaste 9 meses y te arrojó, sin pestañear, al vacío. El aire salado me llenaba los pulmones, fresco y vigorizante. Mis dedos, con las uñas recién cuidadas, se entrelazaban con los de Antonio, mi esposo de casi 30 años. Estábamos en el acantilado de la calma, ese lugar que siempre consideramos nuestro refugio. Era nuestro ritual de aniversario. Venir aquí, respirar la inmensidad y recordar cuánto habíamos luchado para construir nuestra vida. Recuerdo la luz, un sol de media tarde que hacía brillar las olas allá abajo como miles de fragmentos de cristal. Estábamos tan tranquilos, tan absortos en nuestra burbuja de vejez serena y planificada. Antonio me estaba contando una de sus anécdotas de juventud, y yo solo asentía y sonreía, sintiéndome Elena, la mujer más afortunada del mundo. Y entonces llegó él, Josué, nuestro hijo, nuestro único hijo. Tenía esa sonrisa suya, esa que hereda de mí, pero que en él siempre ha tenido un matiz distante. Se acercó por la espalda, nos abrazó a ambos con una fuerza que me resultó un poco asfixiante y nos dio un beso en la mejilla, helado. «Qué bien que sigan con esta tradición, padres», dijo con esa familiaridad cariñosa que ahora sé que era solo una máscara. Se puso entre nosotros y señaló el horizonte. «Miren, una barca. ¡Qué suerte tienen!». Yo sentí un escalofrío que nada tenía que ver con la brisa. Noté la tensión en la mano de Antonio, que de repente se había quedado inmóvil. Mi corazón empezó a latir con una prisa ilógica. Algo andaba profundamente mal. Lo supe en el instante en que sus ojos, esos ojos color avellana que solían buscar mi aprobación, se volvieron duros, completamente opacos. No había emoción, ni amor, ni un asomo de tristeza, solo una decisión fría. La tranquilidad se rompió con un golpe sordo, en un movimiento rápido, calculado, sin un grito de advertencia ni una sola palabra más. Josué puso sus 2 manos en la espalda de Antonio y al mismo tiempo me golpeó con el hombro con una potencia salvaje. «Ya es suficiente», murmuró. El suelo desapareció. Fue como si el mundo se detuviera y, a la vez, se acelerara hacia un punto final. Lo último que vi fue la cara de Antonio, una máscara de pura incredulidad y absoluta traición, justo antes de que el aire se hiciera solo viento y el sonido del mar se convirtiera en un rugido que lo absorbía todo. No hubo gritos de pánico, solo un suspiro ahogado y la sensación horrible de la gravedad venciendo a la vida. Caíamos, y en esa caída, en ese segundo eterno, mi último pensamiento no fue en mí ni en Antonio. Fue: «¿Qué monstruo criamos?». Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte a este canal, ya que aquí en Historias con Lola tenemos las mejores para ti. También comenta qué te gusta de esta historia. El impacto no fue el final, fue un infierno de dolor y ruido. El cuerpo de Antonio amortiguó una gran parte de la caída contra arena húmeda de la base del acantilado, justo donde la marea baja dejaba una franja de algas. Sentí que todos los huesos de mi lado derecho se habían pulverizado, pero la adrenalina, ese veneno salvador, me mantenía consciente. Abrí los ojos. El sol de la tarde se había convertido en un disco cegador que apenas atravesaba el rocío marino. Intenté moverme, emitir un gemido, pero una mano temblorosa, la de Antonio, se posó sobre mi boca. «No, no te muevas, Nicole», siseó con la voz rota y áspera, llena de sangre y desesperación. Él yacía a mi lado, respirando con estertores superficiales. «Quédate, quédate absolutamente quieta, hazte la muerta. Si no escucha nada, pensará que lo logró y se irá». Obedecí. Era la obediencia ciega de una vida en pareja, la última orden de un hombre herido.
El silencio que siguió fue el más aterrador de mi vida. Solo el sonido de las olas lamiendo las rocas y el silbido irregular de la respiración de Antonio. Arriba, en el borde del acantilado, sentía la presencia de Josué, la espera de un hijo que observa el resultado de su parricidio. Minutos que se hicieron horas. Finalmente escuchamos un motor. El sonido se alejaba, se había ido. Josué nos había dejado por muertos y se había marchado. Antonio retiró la mano, gimió y giró su rostro hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas y una comprensión dolorosa. Lo sabía, tosió, escupiendo algo oscuro. Lo sabía, Nicole, lo sabía. ¿Qué sabías, Antonio? Que nuestro hijo es un monstruo. Mi voz era apenas un murmullo de incredulidad. El testamento, susurró con dificultad, haciendo una pausa para tomar aire. El Nuevo Testamento. Lo firmé la semana pasada. No le dijimos nada a Josué. Él siempre pensó que en cuanto cumpliera 25, que es mañana, tendría acceso a una parte del capital sin condiciones. La cláusula antigua, pero lo cambié. ¿Qué cambiaste? Cambié la cláusula de la herencia mayor, la que incluía la casa y las acciones principales. Se la dejé a la fundación de becas, no a él, a menos que trabajara en la empresa familiar por 10 años y demostrara madurez. Él nunca lo habría hecho. No puede esperar. Pensó que con nosotros desaparecidos por un accidente, él lo obtendría todo inmediatamente. El mundo, que ya estaba de cabeza, se volteó una vez más. No fuimos víctimas de una locura repentina, sino de un plan frío y despiadado, orquestado por la avaricia. Nuestro amor se había convertido en su obstáculo financiero. Habíamos firmado nuestra sentencia de muerte con tinta, no con palabras. Él no sabía que para que eso funcionara sin problemas legales, el testamento requería la declaración oficial de nuestros cuerpos, dijo Antonio con una media sonrisa amarga que le rasgó el labio. Si no hay cuerpos, hay un limbo legal. Estaría atascado, sin la herencia, pero con nuestras cuentas congeladas. Miré hacia la cima del acantilado, sintiendo cómo el odio, un sentimiento frío y limpio, reemplazaba el dolor en mis venas. No habíamos caído por accidente. Caímos por dinero, por un documento sellado. Tenemos que sobrevivir, Antonio, dije, apretando los dientes contra un dolor que me amenazaba con la inconsciencia. Tenemos que sobrevivir para que él sepa que su fracaso no solo es el crimen, sino la idiotez de su planificación. Tendrá que vernos, tendrá que pagar. Intenté incorporarme, un gesto torpe que me arrancó un grito ahogado. Sentí cómo algo crujía dentro de mí, una costilla, tal vez varias, pero logré girar apenas el rostro. La marea subía, lenta pero implacable, y con cada ola la espuma nos alcanzaba un poco más. Antonio, tenemos que salir de aquí, susurré. Él cerró los ojos un instante y luego, con una determinación que no creí posible en ese estado, señaló con la barbilla hacia el extremo izquierdo de la franja de arena. Entre las rocas, una escalera natural descendía hasta un estrecho canal de agua que se abría hacia una pequeña cala. Desde allí se escuchaban voces apagadas, hombres hablando entre sí, el golpeteo metálico de cubos y el sonido de un motor pequeño. Pescadores, balbuceó. La esperanza, esa palabra tan simple y tan cruel, volvió a latir en mi pecho. Repté hacia él, arrastrándome con los codos y un brazo que todavía respondía. Cada movimiento era un castigo. La sal entraba en las heridas abiertas, quemando como fuego líquido. Antonio se dejó ayudar. Su respiración ya era un silbido continuo. «No me dejes», me pidió, con una voz que apenas era aire. «No pienso hacerlo», le aseguré, aunque sabía que cada segundo contaba y la sangre, la suya sobre todo, formaba pequeños riachuelos que desaparecían en la arena.
Cuando por fin llegamos al borde del canal, el dolor era tan denso que lo sentía como una niebla dentro de mi cabeza. Grité. No fue un grito de miedo ni de dolor, fue un llamado desesperado, primitivo, arrancado de lo más profundo de mí. ¡Ayuda! ¡Por favor! Por un instante el mar pareció responderme con otro rugido, y entonces una voz humana, gruesa, respondió desde la distancia. ¿Alguien ahí? ¡Por Dios santo! Las sombras de 2 hombres aparecieron en la entrada de la cala, corriendo hacia nosotros. Eran los pescadores, curtidos por el viento y el sol, con la piel marcada por la sal. Uno de ellos, el más joven, bajó por las rocas sin dudar y se arrodilló a mi lado. ¿Qué ha pasado? ¿Un accidente? No supe qué responder. Solo señalé hacia arriba, al borde del acantilado. Nos empujaron, logré decir, y me desplomé contra la arena. Antonio, con una voz débil, alcanzó a murmurar: «Mi esposa, primero. Ayúdenla primero». El más viejo, un hombre de barba blanca y ojos tristes, negó con la cabeza. «Los 2 o ninguno. Vamos, hijo, ayúdame». Entre ambos improvisaron una camilla con una red gruesa y los remos del bote. Nos cargaron con cuidado, esquivando las piedras resbaladizas, hasta llegar al pequeño barco que cabeceaba suavemente en la marea. El dolor se volvió difuso, una sensación flotante entre la consciencia y el sueño. El último sonido que recuerdo fue el del motor arrancando y una frase que el pescador murmuró casi para sí mismo: «Que el mar no se los quede». Desperté horas después en una cabaña iluminada por una lámpara de gas. Mis heridas estaban vendadas con tiras de tela limpia y alguien había cubierto mi cuerpo con una manta que olía a madera y sal. A mi lado, Antonio dormía, o más bien flotaba entre la vida y la muerte, con el pecho vendado y el rostro pálido como la cera. El pescador de barba blanca estaba sentado junto a la puerta, observándome. «Encontramos su coche arriba, señora, el de su hijo, supongo. Las huellas estaban frescas, pero no le avisaremos a nadie, no aún. Primero hay que ver si usted puede levantarse. Su esposo nos ha contado toda la historia de lo sucedido». ¿Por qué no avisar? Porque si dice la verdad ahora y él aún cree que murieron, puede que vuelva. Y si vuelve, mejor que no los encuentre. Sus palabras me atravesaron como una descarga. Asentí lentamente. Él comprendía más de lo que decía. «¿Tiene un teléfono?», pregunté. «Sí, pero no lo usaremos». «No todavía. El que empuja a sus padres por un acantilado no es un hombre, es una sombra, y las sombras hay que cazarlas con cuidado». La radio vieja de la cabaña murmuraba en la repisa. Fue entonces cuando escuché su nombre. Las autoridades continúan la búsqueda de los cuerpos de Antonio y Nicole Márquez. El hijo de la pareja, Josué, ha declarado que fue un accidente. La voz del locutor se me clavó como un cuchillo. Subí el volumen con los dedos temblorosos. La transmisión cambió a una grabación en la televisión. La imagen mostraba a Josué en la comisaría. Su voz sonaba suave, quebrada, pero no había temblor verdadero, solo una cadencia perfectamente medida. Creí que los perdí en el momento. Todo fue tan rápido. Subimos, el viento y luego, ese luego vacío fue el agujero por donde se coló toda mi rabia. Era un actor interpretando a un hijo dolido, mientras nosotros, los muertos que él había inventado, respirábamos escondidos en una cabaña olvidada. El pescador entró poco después con una bandeja de caldo. Me miró en silencio. No hizo falta explicar que había escuchado la radio. Se limitó a decir: «A veces el mar devuelve lo que no debía llevarse. Ustedes son prueba de eso. Pero si quieren que el mundo lo sepa, no basta con estar vivos». Asentí. Lo comprendí al instante. No bastaba respirar. Había que demostrarlo.
Antonio despertó esa tarde, débil pero lúcido. Cuando le conté lo de la radio, apretó mi mano. «No podemos ir a la policía», dijo. «Si lo hacemos, solo oirán una historia de locos. Nadie cree que el hijo de una pareja ejemplar empuje a sus padres por un acantilado, y menos si ese hijo llora en televisión». El pescador nos trajo una bolsa. Dentro había fotografías, las huellas en la tierra, un rastro de neumáticos que bajaban hacia la carretera, una barandilla rota con marcas frescas. Las había tomado esa misma tarde, antes de que la marea borrara todo. En una de ellas se veía apenas la sombra de un coche. Era nuestro primer hilo. Esa noche no dormimos. Entre ventas y silencio planeamos. Antonio aún tenía fiebre, pero su mente seguía clara. «El testamento», dijo de pronto. «Lo cambié la semana pasada. Él no lo sabía. Eso fue lo que lo empujó». Lo miré sin entender del todo. Dejé las acciones principales a la fundación, no a él. Solo podría heredarlas si trabajaba 10 años en la empresa. Josué no soporta esperar. Creyó que matándonos podía adelantar el tiempo. La frase quedó flotando en el aire, matándonos para ganar tiempo. Al amanecer el mar trajo una calma extraña. Nos ayudaron a subir hasta la carretera costera y de allí a la ciudad. Nadie nos reconoció. Parecíamos sombras. La casa familiar estaba cerrada. La prensa ya se había marchado después de cubrir el trágico accidente. Entramos por la puerta trasera. Todo olía a vacío, a polvo y flores marchitas. En el despacho, Antonio abrió una caja de seguridad con la llave que aún llevaba colgada al cuello. Dentro estaba la copia del Nuevo Testamento, firmada 2 días antes de la caída. El sello del notario brillaba bajo la luz de la lámpara. Era la prueba de que Josué tenía un motivo, pero todavía no sabíamos cómo demostrar que había actuado. 2 días después, el viejo pescador vino a vernos. Había traído otra foto, la parte trasera de un coche oscuro con una matrícula incompleta. «Lo vi huir», dijo, sin rodeos. «Y vi algo más. La barandilla estaba rota, pero el metal tenía una marca nueva, como si alguien se hubiese sostenido con fuerza». Recordé entonces la frase de Josué en la televisión. «Me sostuve del borde y escuché un crujido». Esa coincidencia me heló la sangre. Era demasiado exacta para ser casualidad. Antonio lo comprendió también. Si dijo eso, es porque estuvo más cerca de lo que contó. Nadie inventa un crujido así. Durante los días siguientes, Josué se paseó por los medios con el aplomo de quien interpreta un papel que domina. Hablaba de su infancia, de las tradiciones familiares, del acantilado que sus padres amaban tanto. Cada palabra era un clavo en el ataúd de nuestra verdad. Pero había algo en su mirada. Un brillo nervioso, una grieta que empezaba a abrirse. En una entrevista, el periodista le preguntó si había ido con ellos esa tarde. Él sonrió, bajó la cabeza y respondió: «No, no llegué a tiempo». Sin embargo, horas antes había dicho en la comisaría que los había acompañado hasta el borde. Nadie pareció notarlo, pero nosotros sí. Aquella contradicción fue la chispa. Una madrugada, mientras Antonio dormía, encendí un teléfono que había logrado rescatar de entre las rocas. Era el de Josué. En su acto lo habría perdido. La pantalla estaba rota, pero aún encendía. En la aplicación de notas había un texto con fecha de la noche anterior a la caída. Urgente. Acceso 25 de noviembre. Esa era la fecha del cumpleaños de Josué, el día en que creía que recibiría su parte de la herencia. El mensaje no era mío ni de Antonio, era un recordatorio para él mismo, una pista escrita con su propia mano. Premeditación. No lo borré, no lo toqué, solo lo observé, comprendiendo que el mal tiene, a veces, la imprudencia de dejar su firma.
Cuando le conté a Antonio, una sonrisa cansada se dibujó en su rostro. Él cree que el tiempo le pertenece, pero el tiempo, Nicole, no olvida. Esa tarde dejamos que un rumor se filtrara. No sé si fue idea mía o del pescador, pero alguien comentó, en el bar del puerto, que la policía había encontrado nuevas pistas. No dijimos qué, solo dejamos que la marea de las habladurías hiciera su trabajo. 2 días después, Josué apareció en la propiedad. Llegó sin avisar, con paso seguro, vestido de negro como si aún estuviera de luto. No llamó a la puerta. Caminó por el jardín, miró hacia el mar y se detuvo frente a la cabaña del viejo pescador. Sus ojos recorrieron el lugar como si olfatearan algo. Me quedé inmóvil detrás de la cortina, conteniendo el aliento. Por un segundo, juré que sus ojos se cruzaron con los míos. No tocó la puerta. No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se marchó. Cuando el sonido del motor se perdió entre las olas, Antonio habló por primera vez en horas. Si vuelve, no me prometas que no harás nada. No prometo venganza, le respondí con la voz más firme de lo que me sentía. Prometo verdad. Esa noche el viejo pescador fue a la comisaría. Contó lo que vio, el coche, la bota, la matrícula. No usó palabras grandes, solo las necesarias. Al día siguiente las noticias volvieron a mencionarnos. El testigo de un accidente ocurrido hace una semana ha entregado información nueva a las autoridades. Josué reapareció en la televisión, esta vez con el rostro tenso, sin lágrimas. El periodista, con un brillo curioso en los ojos, le preguntó si era cierto que había visitado el acantilado después del incidente. Josué titubeó, algo que jamás le había visto hacer. Solo quise despedirme de ellos. La cámara lo captó mordiéndose el labio. Fue un instante breve, pero suficiente. En la cabaña el aire se volvió liviano. Las piezas empezaban a encajar. El siguiente paso sería el más peligroso. Necesitábamos un abogado o un periodista dispuesto a escuchar una historia que sonaba imposible. 2 muertos que regresaban para probar su asesinato. Pero no había marcha atrás. Esa noche, mientras el faro de la costa giraba y su luz blanca se deslizaba sobre el techo, tomé la mano de Antonio y la apreté con fuerza. No sobrevivimos para escondernos, le dije. Él asintió con una calma que solo tiene quien ha visto el fondo del mar. Entonces, murmuró, que la verdad nos devuelva a la superficie. Lo supe antes de verlo en la televisión porque el noticiero del mediodía cambió el tono. Ya no era la voz compasiva del hijo que llora, sino una voz cortante, la de quien reclama lo que cree suyo. Al encender la radio, escuché a Josué hablando con una frialdad que no le había conocido nunca. Hablaba con el abogado de la familia, el hombre de saco gris que había leído el testamento a nuestro lado y que hasta entonces había sido, para mí, una figura neutra, administrador de papeles, guardián de plazos. Si no hacen lo necesario, decía Josué, con esa entonación calculada que convierte una amenaza en una promesa tácita, vamos a tener que aclarar quién fue negligente. No me interesa que esto se vuelva a escándalo, pero necesito que todo se mueva. Encuentre la forma de confirmar que están muertos. Si no puede, busque a quien pueda. Haga lo que tenga que hacer, doctor Salazar. No quiero excusas. El abogado, al otro lado del hilo, sonó sorprendido, casi a la defensiva. Señor Márquez, no es tan sencillo. Las instituciones forenses tienen procedimientos y sin cuerpos no hay dictamen. Usted lo sabe. Lo sé. Josué respiró hondo, con esa pausa teatral que administraba como quien dosifica veneno. También sé que usted maneja contactos
y que un retraso prolongado nos perjudica. No se olvide de que conoce los detalles del patrimonio. No sería bueno para nadie que ciertos nombres aparezcan en la prensa junto a dudas sobre negligencia. El silencio que siguió en la radio fue una onda que me atravesó. Podía imaginar al abogado sintiendo la presión, la sensación fría de las obligaciones versus el peligro de cruzar a un cliente enfurecido. No escuché la respuesta, solo la voz de Josué que se elevaba, un poco, como si el simple hecho de alzarla añadiera peso a lo que decía. Haga su trabajo, doctor, y haga que yo pueda recibir lo que me corresponde antes de fin de mes. Si no, hablaremos en persona. Y créame, yo hablo más claro cuando hablo cara a cara. Apagué la radio con la palma de la mano hasta que el silencio fue un puñetazo en la habitación. Antonio, que había estado dormitando en el sillón, despertó y me miró. Antes de que pudiera preguntar, le conté lo que había oído. Su mirada se endureció, no por miedo, sino por esa resolución áspera de quien ha sido traicionado. Siempre supe que la avaricia podía cambiar su rostro, dijo en voz baja, pero no pensé que tiraría de los hilos hasta ensuciar a quien nos cuidó tantos años. No fuimos los únicos en escuchar. El viejo pescador nos contó más tarde que había visto al abogado acercarse a la costa, con paso apresurado esa misma mañana. No lo había visto entrar, pero había observado cómo consultaba su teléfono con una mano temblorosa y luego miraba hacia el mar, como si esperara vernos salir de las olas. Tenía la cara de quien sabe que se le pide algo que no debería, dijo el pescador, pero la plata y la corriente mandan a veces. A la tarde, cuando la luz comenzaba a tomar ese tono anaranjado que vuelve todo más honesto, vimos al abogado en la distancia. No fue casualidad. Su coche se detuvo frente a la caseta del puerto y bajó con lentitud. Venía solo, con la corbata floja, y evitó mirarnos a los ojos cuando nos cruzamos. Logró decir con voz en un hilo: «No me pedirán que infrinja la ley». Después, como si hablara consigo mismo, murmuró: «Pero las cosas a veces se arreglan por otros caminos». Josué no amenazaba con violencia explícita. Jamás lo hizo de forma directa. Su fuerza residía en otro tipo de daño, más sutil y más efectivo: la capacidad de convertir la verdad en un objeto negociable. Podía poner en jaque la reputación de cualquiera. Podía encender una campaña de rumores que destruyera carreras, incendiar cajas de correo con acusaciones y filtrar medias verdades para que ardieran en la prensa. Eso era para él la herramienta más precisa: no matar cuerpos. Él prefería no ensuciarse, sino estrangular reputaciones hasta que el miedo hiciera soltar manos y voluntades. En la cabaña, esa tarde, Antonio se levantó y caminó con esfuerzo hasta la mesa. Abrió un cajón donde guardábamos los papeles más viejos y sacó un sobre amarillo. Dentro había una lista de nombres, personas que habían sido amigas de la familia, gente de la empresa, del banco, del despacho del notario. «No podemos doblarnos a su chantaje», dijo, señalando los nombres. «Si empezamos a pagar silencio o a ceder, hemos perdido más que el dinero. Hemos perdido la capacidad de hablar con la verdad cuando llegue el momento». Yo pensé en el archivo del notario, en la fe de un documento que todavía hablaba por nosotros. Pensé en el pescador que había arriesgado su seguridad para tomar fotos. Pensé en el viejo hombre de saco gris, que ahora parecía un peón en un tablero donde su miedo a la exposición podría moverlo a hacer cosas deplorables. Esa noche Josué envió una flor, un gesto casi teatral, a la casa familiar a través de un servicio de entrega anónimo. La tarjeta llevaba solo una palabra: paciencia. La flor marchitó en la mesa como una advertencia elegante. No lo detuve,
No podía perseguirlo ni confrontarlo sin evidencia, sin pruebas que resistieran a su habilidad para torcer la realidad. Pero la furia que sentí no era la misma que la de un instinto ciego. Era una furia de estrategia. Si él quería que el abogado encontrara la forma, nosotros íbamos a asegurarnos de que lo que el doctor Salazar encontrara fuera la verdad, no un atajo ilegal ni una coartada comprada. Lo que necesitábamos, lo entendimos esa misma noche, no era fuerza para enfrentar su enojo, sino claridad para descifrarlo. Si Josué quería confirmar nuestra muerte, entonces haría falta que la confirmación viniera por medios oficiales, imparciales, inobjetables, y si el abogado cedía a la presión, si buscaba la forma por caminos turbios, la culpabilidad sería suya y el precio de su silencio, su ruina. Me tiré en la cama con la radio apagada, con la flor marchita al lado como una sombra. El mar continuó su rumor imperturbable. Josué había mostrado la mano. Ahora nos tocaba mostrar la nuestra, pero con la precisión de quien sabe que en esa mesa no se juega la vida, sino la verdad. Y la verdad, pensé antes de quedarme dormida, no se doblega a los gritos. Se espera con ojos abiertos y se muestra cuando las piezas encajan. La mañana siguiente el teléfono sonó. Era el abogado. Su voz era un susurro ronco, casi irreconocible. Nicole, Antonio, escuchen con atención. Josué ha movido ficha. La ha movido muy rápido. Nos sentamos en la mesa de madera desgastada de la cabaña, el olor a sal y humedad envolviéndonos. ¿Qué hizo?, preguntó Antonio, su voz tensa. Ha iniciado una solicitud de presunción de fallecimiento a través de canales extraoficiales y muy discretos. Ha contactado a un hombre, un médico forense retirado, el doctor Salazar. Este hombre tiene fama de ser muy bueno en su trabajo y muy flexible. Josué lo está presionando para que emita un informe preliminar de desaparición con alta probabilidad de fatalidad, que sirva como base para empezar a desbloquear el testamento, evadiendo la espera legal y la necesidad de un cuerpo. Es una maniobra sucia, pero legalmente astuta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Josué no solo quería la herencia, quería acelerar el proceso de una manera que dejara una mancha de duda, pero no de crimen. Su crueldad era quirúrgica. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Mi voz se había vuelto dura, metálica. Le dije que no podía ayudarlo con eso, que era una violación de mi ética profesional, pero él no cedió. Me insinuó que si no encontraba una manera de facilitar el proceso, ciertas irregularidades en mis cuentas de cliente de hace años podrían volverse muy públicas. Josué no amenaza, Nicole. Él te muestra la soga y te pide que cooperes. El silencio se hizo pesado. No solo éramos nosotros los objetivos. Josué estaba destruyendo a cualquiera que se interpusiera. Así que Josué está usando el miedo, resumió Antonio, con un tono más de confirmación que de pregunta. Exacto. Ahora escuchen mi plan. Yo no voy a traicionarlos, pero tengo que parecer que colaboro o me destruirá. Le he dicho que el doctor Salazar es la única forma externa de conseguir lo que quiere. Esto lo pondrá en contacto con el forense. Necesito que ustedes contacten a ese doctor antes que Josué y le den la verdad. No pruebas, la verdad. Si te está gustando esta historia, no olvides comentar, darle me gusta y suscribirte al canal para más historias exclusivas. Antonio y yo nos miramos. Exponer nuestra situación de supervivencia a un extraño, aunque fuera presionado por Josué, era un riesgo enorme. ¿Por qué haríamos eso?, pregunté. Porque conozco a Salazar. Es un hombre viejo, de principios. Se retiró con honores, no por escándalos. Si alguien como Josué, un joven insolente y millonario, viene a comprar su ética, lo despreciará.
Pero si ustedes, las supuestas víctimas, le dan la verdad y le ruegan que no se manche, por la vida de dos inocentes, su conciencia lo obligará. Él puede ser nuestro testigo silencioso. Aceptamos la idea. Era arriesgado, pero Josué había dejado un eslabón débil en su cadena de avaricia, la ética de un hombre que aún tenía una reputación que perder. Le diré a Josué que la única forma de conseguir el informe preliminar es que él mismo vaya a la oficina del doctor Salazar para acelerar los trámites y entregar un adelanto, explicó el abogado. Ustedes tienen que estar allí o cerca para interceptarlo. Mañana, 10 de la mañana, oficina del doctor Salazar. Es su única oportunidad. Colgamos. Habíamos pasado de ser presas a cazadores. Josué pensaba que la paciencia era su arma. Nosotros entendimos que el tiempo ahora jugaba en su contra. Teníamos un objetivo, un lugar y un testigo involuntario. La siguiente etapa de la partida estaba a punto de comenzar. La madrugada amaneció envuelta en una bruma espesa, como si el mar mismo quisiera ocultar lo que estaba a punto de revelarse. Antonio dormía con el rostro vuelto hacia la ventana, el vendaje aún limpio sobre su hombro, y yo preparaba café con las manos temblorosas. No era miedo. Era esa tensión que antecede a la justicia cuando empieza a moverse, lenta pero implacable. La cita con el doctor Salazar era en menos de 2 horas. El abogado nos había dejado instrucciones precisas y el pescador nos había conseguido un vehículo pequeño, sin placas visibles. Salimos de la cabaña antes del amanecer, envueltos en la neblina, con la sensación de que cada metro de camino nos devolvía a la vida que Josué creía haber sepultado. La oficina del doctor Salazar quedaba en una calle estrecha, apartada del bullicio del centro, un edificio antiguo, de paredes color marfil y ventanas altas. Llegamos media hora antes. Antonio y yo nos quedamos dentro del coche observando. A las 9:50, un sedán negro se detuvo frente a la puerta. De él bajó Josué, impecable como siempre. Traje oscuro, el mismo reloj que le regalé por su graduación, ese brillo de impaciencia en los ojos. Golpeó la puerta del consultorio con la mano abierta, sin esperar respuesta. No entramos, esperamos. Lo observamos por el reflejo del vidrio del auto. Su postura lo delataba. El cuerpo inclinado hacia adelante, las manos tensas, la voz imperativa. Josué no pedía, ordenaba. Al cabo de unos minutos, el doctor Salazar, un hombre de cabello blanco y semblante severo, salió al pasillo con expresión de fastidio. Negó con la cabeza. Josué insistió y el médico levantó la voz. Se podía leer en sus labios: «No soy un corrupto». Fue entonces cuando Antonio se movió. Salió del coche apoyado en su bastón y cruzó la calle sin que Josué lo viera. El sonido de su bastón golpeando el suelo fue como un eco que rompía meses de silencio. Salazar lo vio primero. Sus ojos se abrieron de par en par. Josué, al volverse, se quedó helado. La palidez le cruzó el rostro como una sombra. «Creías que los muertos no regresaban, hijo», dijo Antonio, con la voz firme, sin un atisbo de temblor. Josué retrocedió un paso, como si hubiera visto un fantasma. Yo me acerqué detrás y la reacción fue inmediata. La máscara de control se quebró. «Esto es una locura, no puede ser. Ustedes deberían estar muertos». El doctor Salazar observaba la escena con un asombro que pronto se tornó comprensión. «Así que era cierto», murmuró. «Usted intentó hacerlos desaparecer». Josué intentó componer su expresión, buscar una salida lógica, una mentira nueva. «Esto es un montaje», dijo. «No sé qué buscan, pero juro que esto no quedará así». «No buscamos dinero», respondí con calma. «Buscamos verdad. Y hoy, doctor, usted la acaba de presenciar.
El médico se quitó las gafas, se pasó una mano por la frente y asintió despacio. Yo haré mi parte, dijo, y creo que no soy el único. Podía ver la furia en los ojos de mi hijo, pero Josué se retiró del sitio y pensamos que habíamos ganado la primera batalla. 3 días después, el abogado nos llamó al amanecer. Nicole, Antonio, hay alguien más que quiere hablar, alguien que dice haber estado allí. Lo conocimos en el mirador, justo frente al acantilado. Freddy era un hombre delgado, encorvado, con una barba gris y manos que temblaban por la edad. Había sido guardabosques y aún subía a la montaña cada mañana para observar aves con unos viejos binoculares que colgaban de su cuello como un relicario. «Los vi», dijo sin preámbulos. «Los vi caer, pero también vi al muchacho. Vi cómo los empujó. Su voz era un hilo, pero firme. Contó que había estado en la cima buscando un halcón peregrino cuando escuchó voces, que vio a Josué acercarse por detrás, poner las manos sobre los hombros de su padre y luego dar ese empujón doble, seco, final. Creí que estaba viendo mal. Bajé tan rápido como pude, pero mis piernas ya no responden como antes. Cuando llegué abajo no vi más que espuma y rocas. Pensé que estaban muertos. Pensé que nada podía cambiarlo. ¿Por qué hablar ahora?, pregunté, no como reproche, sino con curiosidad. «¿Por qué el mar no se calla?», respondió, mirando al horizonte. «Porque los fantasmas no hablan, pero ustedes sí, y porque el muchacho volvió aquí, hace 2 días. Caminaba por el borde, mirando hacia abajo, riéndose solo, y supe que si no decía la verdad, el silencio me mataría a mí también». Freddy accedió a declarar ante la policía local. Ricardo Montes preparó todo en secreto: grabaciones, declaraciones, copias certificadas del testamento, las fotografías del pescador y, ahora, el testimonio de Freddy y el respaldo del doctor Salazar. Todo empezó a tejerse con una solidez inesperada. Cuando Josué fue citado para aclarar la solicitud irregular de presunción de fallecimiento, llegó con su abogado nuevo, joven, arrogante y con la misma sonrisa de siempre. Pero lo que encontró en la sala de reuniones fue un muro. Estaban el fiscal, Salazar, Montes y en una esquina Freddy con sus binoculares colgando del cuello, mirando al suelo. El silencio que siguió fue pesado. Nadie habló primero. Fue Freddy quien lo rompió. «Yo lo vi», dijo, levantando la mirada. «Vi cómo los empujó. No fue accidente». Josué palideció. Intentó reír, pero la voz le tembló. «Y se supone que vamos a creerle a un viejo demente». «Créale o no», respondió el fiscal. «Tenemos algo más: su intento de manipular pruebas, los registros de las llamadas con el abogado Montes, los correos al doctor Salazar y el informe que usted quiso falsificar. Hay más de un crimen aquí». Señor Márquez Josué se desplomó en su asiento. Por primera vez lo vi sin control, sin plan, sin poder. El hijo que había querido construir su libertad sobre nuestra tumba se derrumbaba frente a las piezas que él mismo había movido. Cuando salimos de la sala, Antonio respiró hondo. El aire del pasillo olía a papel viejo y justicia recién nacida. Me tomó de la mano y por primera vez desde el acantilado sonrió. «¿Sabes, Nicole?», dijo. «No sobrevivimos por casualidad. Sobrevivimos para verlo caer, no al vacío, sino al peso de su propia mentira». Esa tarde Freddy nos acompañó hasta el acantilado. Se detuvo al borde, observando el mar con sus binoculares. «Ahí», dijo, señalando las rocas. «Ahí fue donde los vi caer. Y ahí es donde todo terminó, o empezó, sentí. El viento nos azotaba el rostro, pero ya no dolía. Era un viento limpio, como si la bruma de esos días se hubiera disipado. Josué había querido que la muerte sellara el pasado, pero la verdad, como el mar, siempre vuelve.
y cuando vuelve arrasa con todo lo que se construyó sobre la mentira. Esa noche, desde la cabaña, miré el faro encenderse una vez más. Pensé en Antonio, en el pescador, en el doctor Salazar, en Freddy y en Josué, ahora enfrentando lo que nunca pudo controlar, la consecuencia. La mañana de la detención fue distinta al resto. No hubo viento, ni rumor de olas golpeando las rocas, solo un silencio contenido, el tipo de silencio que precede a las tormentas que no se anuncian. Desde la cabaña vimos cómo los autos policiales se detenían frente a la casa familiar, luces apagadas, pasos firmes, y luego ese golpe seco en la puerta principal, 3 veces, que siempre significa lo mismo. Josué abrió con una calma estudiada, como si ya supiera el guión que debía interpretar. Vestía impecable, sin una arruga, sin una gota de sudor, pero su control se quebró apenas escuchó las palabras. Josué Márquez, queda usted arrestado por tentativa de homicidio contra Antonio Márquez y Nicole Márquez. El silencio posterior fue casi teatral. Los vecinos, que ya se habían asomado desde los jardines, observaron enmudecidos cómo el muchacho que días atrás lloraba ante las cámaras, ahora era esposado frente al mismo portón donde alguna vez jugó de niño. Su abogado, el doctor Gómez, intentó intervenir, balbuceando sobre malentendidos, sobre procedimientos inadecuados, sobre pruebas en revisión. Pero no hubo lugar para el teatro. Freddy había hablado. El anciano, con su abrigo marrón gastado y un sombrero que apenas lo protegía del sol, había llegado a la comisaría una noche antes. Llevaba sus binoculares colgados al cuello y una libreta donde había anotado, con letra temblorosa, la hora exacta del empujón, el sonido, incluso el gesto con el que Josué había retrocedido después, como si contemplara su obra. No había ido antes porque, según dijo, tenía miedo. Miedo a que lo tacharan de loco, miedo a ese muchacho que lo había amenazado una vez, años atrás, cuando le recriminó haber cazado aves en temporada de cría. Pero ya no tengo nada que perder, había dicho el anciano a la gente que lo escuchó. Y si ese hombre mató a sus padres, tiene que saber que el mar no borra la verdad, solo la guarda un tiempo. Con su declaración, con las fotos del pescador y con el testamento en orden, la policía tuvo lo suficiente para proceder. Josué fue llevado esposado, sin oponer resistencia, pero con una mirada que no era de culpa ni de sorpresa. Era una mirada de cálculo. Sabía que aquello no era el final, sino el comienzo de una guerra más fría. El juicio. El tribunal se convirtió en un escenario donde la verdad y la mentira danzaban con máscaras idénticas. Josué llegó impecable con un traje azul oscuro, el cabello perfectamente peinado y un semblante casi compasivo. A su lado su abogado desplegaba carpetas, documentos, exámenes médicos, fotografías. Frente a ellos, Antonio y yo, vivos, presentes, con el peso de las heridas y las vendas que aún dolían más por dentro que por fuera. El fiscal comenzó su exposición. Habló del testamento, del motivo económico, del testigo, del intento de encubrimiento con la presunción de fallecimiento. Mencionó al doctor Salazar, quien testificó con voz grave y firme que Josué había intentado sobornarlo para firmar un informe falso. La sala escuchaba en silencio. La palabra avaricia flotó varias veces en el aire, como una sentencia que aún no era oficial, pero que todos comprendían. Pero el abogado de Josué, astuto, contraatacó con un discurso hábil y envenenado. Mi cliente, dijo refiriéndose a Josué, ha sido víctima de una manipulación cruel. Sus padres, con antecedentes de consumo de calmantes y problemas emocionales, sufrieron un accidente. El trauma y los fármacos han nublado su juicio.
todo lo que dicen ahora no es más que el eco delirante de una mente afectada por el dolor y la medicación. Mostró frascos con etiquetas desgastadas, ansiolíticos, antidepresivos, analgésicos de uso prolongado. Eran nuestros. Antonio los usaba desde que tuvo una cirugía en la cadera, yo tras el insomnio de los últimos años. Lo que el abogado omitió, deliberadamente, era que estaban prescritos, controlados, y que jamás habíamos dependido de ellos. El murmullo en la sala creció. Era un golpe bajo, pero efectivo. Luego giró hacia el anciano Freddy, que aguardaba su turno con las manos temblorosas sobre el bastón. «Y este es su testigo estrella», dijo con un gesto casi de burla. «Un anciano de 82 años que sufre degeneración visual, que apenas distingue las formas y que asegura haber visto desde más de 100 metros de distancia cómo mi cliente empujaba a sus padres. ¿Les parece creíble? ¿O acaso también su testimonio está influenciado por el odio que algunos sienten hacia los jóvenes con éxito?» Freddy levantó la cabeza con dignidad. Su voz, temblorosa pero firme, llenó la sala. «Yo no veo bien, señor abogado, pero cuando uno ama a los pájaros, aprende a distinguir lo que se mueve y lo que mata. No me hace falta una vista perfecta para reconocer a un asesino». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Josué, con toda su compostura, desvió la mirada por un instante. Fue breve, apenas un parpadeo, pero suficiente para que el jurado lo notara. Los días del juicio se volvieron una especie de purgatorio. Cada palabra, cada testimonio, era un hilo que tejía una red invisible. Antonio declaró con la voz ronca, relatando los segundos de la caída, el dolor, la orden de fingir la muerte, el motor que se alejaba. Yo conté el resto, la traición, la amenaza al abogado, el intento de soborno al forense. La defensa insistía que todo era una conspiración familiar, una farsa motivada por el odio hacia el hijo que quiso liberarse de una herencia controladora. Presentaron informes médicos, artículos sobre falsas víctimas de accidentes, incluso una nota firmada por un psicólogo que nunca había visto a ninguno de nosotros. Josué había preparado su campo con la meticulosidad de un ajedrecista que confía en su impunidad, pero la verdad tiene una respiración lenta, persistente. El pescador mostró las fotos. El doctor Salazar entregó grabaciones de voz con la presión de Josué, y Freddy, con su humildad inquebrantable, sostuvo que si el mundo dudaba de su vista, él confiaba en su memoria. El juicio se extendió durante semanas. Afuera, la prensa convirtió el caso en espectáculo. El hijo del acantilado, lo llamaban, un nombre poético para una tragedia sin poesía. Cada noche Antonio y yo regresábamos a la cabaña exhaustos, con la sensación de caminar sobre un suelo de vidrio, pero sabíamos que cada palabra pronunciada en ese tribunal era un paso hacia la justicia. Josué, en cambio, comenzaba a mostrar grietas. En una de las audiencias, cuando el fiscal mencionó la llamada grabada donde amenazaba a nuestro abogado, su mano tembló ligeramente. Fue apenas un segundo, pero bastó para que el público percibiera algo, el monstruo debajo del traje. El caso se volvió un torbellino mediático. No había noticiero que no abriera con nuestro apellido ni programa de tertulia que no invitara a expertos para debatir si Josué era un psicópata o una víctima de padres opresivos. Las portadas amanecían con fotos nuestras tomadas años atrás, sonrisas congeladas bajo titulares sensacionalistas. El hijo del acantilado, víctima o verdugo, una familia rota por la ambición, el testigo anciano, héroe o farsante. Nadie hablaba ya del dolor real, sino del espectáculo. Algunos periódicos publicaron fragmentos manipulados de mi declaración,
Otros inventaron versiones donde Antonio y yo habíamos fingido nuestras muertes para castigar a un hijo rebelde. La mentira, siempre más rápida que la verdad, se deslizaba entre los cables y los micrófonos con una facilidad que hería. Recuerdo una tarde en que encendí el televisor y vi un panel de rostros opinando sobre mi cordura. Un periodista aseguraba tener pruebas de que la señora Márquez padecía alucinaciones derivadas de una depresión no tratada. No supe si reír o llorar. Antonio me quitó el control remoto de las manos y apagó el aparato con firmeza. «No alimentes al ruido», me dijo. El ruido vive del miedo, pero el ruido era persistente. Se filtraba por las ventanas, por los comentarios en los cafés, por las cartas anónimas que empezamos a recibir. La opinión pública se dividía en dos bandos: los que veían en Josué un monstruo y los que lo retrataban como un hijo atormentado por padres dominantes. Su abogado, hábil en el teatro mediático, supo aprovecharlo. En cada pausa del juicio salía a declarar frente a las cámaras, con una voz grave y contenida. Estamos ante un caso trágico, una familia destruida por el dolor. Mi cliente no busca venganza, solo verdad. Palabras calculadas, como todo en él. Y cada vez que hablaba, las redes sociales se incendiaban. Los simpatizantes de Josué lo llamaban el heredero roto, los nuestros, el hijo sin alma. Pero ninguno conocía la historia desde dentro, el frío del acantilado, el olor a sangre y sal, la traición en la mirada de quien te debe la vida. Aún así, la verdad avanzaba, lenta pero constante, como la marea que regresa después del temporal. Josué lo sabía. En las últimas audiencias se mostraba más tenso, menos dueño de sí. El gesto ensayado de víctima perfecta comenzaba a desmoronarse en los pequeños detalles. El parpadeo nervioso, la mandíbula apretada, la mirada que evitaba cruzarse con la mía. Una noche, al salir del tribunal, una periodista se me acercó con el micrófono extendido. «Señora Márquez, ¿qué siente al ver a su hijo en el banquillo de los acusados? ¿Lo odia?» No supe qué responder, porque no era odio lo que sentía. Era algo más vasto y más silencioso, una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Solo atiné a decir: «Siento que, si el amor no bastó para salvarlo, al menos la verdad lo alcanzará». La periodista bajó el micrófono, sin palabras. Quizás por un segundo entendió que detrás de la tragedia no había espectáculo, sino un abismo que nos había devorado a todos. Los días siguientes fueron un desfile de rumores y conjeturas. Decían que el jurado estaba dividido, que algunos creían en la historia del abogado, que otros dudaban de la fiabilidad del anciano Freddy. Publicaron incluso un artículo donde insinuaban que el pescador había recibido dinero de nosotros. Mentiras, todas, pero suficientes para nublar el aire. El tribunal estaba rodeado de cámaras. Las rejas metálicas temblaban por los empujones de los curiosos que querían ver de cerca al asesino del acantilado. Algunos lo vitoreaban, otros lo insultaban. Josué, escoltado, sonreía levemente a las cámaras, ese tipo de sonrisa que confunde, ni culpa ni desafío, sino el reflejo de quien todavía cree que puede torcer la historia. Dentro, la tensión era casi física. El juez anunció que el jurado había terminado su deliberación y que el veredicto sería leído al día siguiente, a las 9 de la mañana. Aquella noche fue la más larga de nuestras vidas. No dormimos. Antonio y yo nos quedamos en la cabaña, con la lámpara encendida, escuchando el rugido del mar. Freddy había regresado a su casa, pero antes de irse me dejó una frase que no olvidaré jamás. «No tema al veredicto, señora. Si el mar devuelve siempre lo que se traga, la justicia también. Solo hay que esperarla sin cerrar los ojos». Miré el horizonte, pensé en el miedo, en las mentiras,
en las pruebas que habíamos reunido con las manos temblorosas. Pensé en Josué de niño, en su risa de verano, en los años en que creímos que el amor era suficiente. El aire olía a tormenta y sentí que el destino, como el mar, se estaba preparando para devolver lo que nos había arrebatado. A la mañana siguiente, la ciudad despertaría pendiente de un solo nombre. El tribunal abriría sus puertas y las cámaras volverían a apuntar hacia nosotros. Pero esta vez, su mirada no pesaría tanto, porque ya lo sabíamos. El ruido pasaría, los rumores se desvanecerían y solo quedaría lo que nunca miente, la verdad que resistió la caída. El veredicto estaba por llegar. El jurado entró en la sala con el paso apremiante de quien carga una decisión que no le pertenece por completo. Se sentaron, sus rostros, bajo la luz blanca del tribunal, parecían más jóvenes y a la vez más exhaustos que el primer día. El silencio fue absoluto. Podía oír mi propia respiración como un tambor distante. Antonio apretó mi mano con fuerza. No lo miré. Miré las manos que me sostenían. Manchan de polvo antiguo, vetas de hueso y recuerdo. Las mismas manos que, semanas atrás, habían decidido fingir la muerte para sobrevivir. La voz del presidente del jurado resonó en la bóveda como una sentencia previa. En el caso contra Josué Márquez, declaráis al acusado culpable o no culpable del cargo de tentativa de homicidio. Hubo un segundo que pareció una eternidad, y luego, como una marea seca que vuelve con fuerza, vinieron las palabras «culpable». No hubo explosión de júbilo en la sala. No éramos espectadores de una justicia poética. Éramos sobrevivientes que veían al artífice de su tormento caer en el lugar que le correspondía. Josué escuchó la palabra y su rostro, tan estudiado durante meses, se descompuso por un instante en pura incredulidad. Sus ojos buscaron los míos, como quien espera una tregua que nunca llegó. No encontré nada que ofrecerle, ni odio, solo un cansancio tan profundo que dolía en las articulaciones. El juez fijó la pena con voz grave y medidas, una condena severa por tentativa de homicidio, con una cláusula expresamente denegatoria de libertad condicional. Por la extrema gravedad del hecho y la deliberada planificación destinada a privar de la vida a 2 personas, imponer esta pena sin derecho a libertad condicional es la única forma de garantizar la seguridad y la justicia que la sociedad exige, dijo, papel en mano y mirada que rebotaba entre nosotros. Cuando los alguaciles se llevaron a Josué, su paso ya no fue el del hombre que todo podía comprar o torcer. Fue el paso cansado de quien descubre, demasiado tarde, que la ambición no lo protege del precio que la ley y la conciencia exigen. Las cámaras seguían apuntando, pero sus flashes se sintieron lejanos. No era un final triunfal, era una conclusión fría, una línea trazada que separaba un antes de un después. La prensa lo quiso convertir en acto final, en cierre de temporada, y nos ofreció titulares como último acto de un circo que no sabía cuándo callar. Pero para Antonio y para mí aquello no fue un cierre, sino un punto de inflexión doloroso. La certeza de que, aunque la justicia hubiera hecho su parte, nosotros no podíamos seguir siendo las mismas personas que un día habían sido empujadas y casi perdidas. Esa misma noche volvimos a la cabaña. El mar estaba en calma, como si también él quisiera, por una vez, dormir. No hablamos mucho. Hicimos lo que necesitábamos hacer con movimientos que ya no eran mecánicos, sino ceremoniales. Empaquetamos lo imprescindible, firmamos papeles que eran apenas protocolos de un abandono consciente. Vendimos la casa a un tercero en pocas semanas, dejando atrás muebles que olían a memoria y fotografías que hoy parecían reliquias extrañas
de una vida que ya no reconocíamos. Decidimos marcharnos no por culpa que había que huir, sino por un remordimiento que no se curaba con veteranas sentencias ni con la caída del culpable. El remordimiento que nos quedaba era silencioso, íntimo, la pesada certeza de haber sido traicionados por quien hubiera prometido sostenernos. El polo magnético de nuestros nombres antiguos, Nicole y Antonio Márquez, nos ataba a escenas que dolían en los huesos. Cambiar de nombre no era un acto de cobardía, era, en nuestro caso, una amputación necesaria para seguir viviendo. Con ayuda del abogado y de un notario que entendió la necesidad humana por empezar de nuevo, completamos los trámites de cambio de identidad con discreción y sin escándalo. Elegimos nombres que fueran parcos, casi humildes. Me llamé Dolores Rivera. Antonio decidió llamarse Mateo Ruiz. No hubo ceremonia, ni testigos ruidosos, solo un café compartido en la estación antes de partir, con boletos marcados para un pueblo al sur, donde el rumor de nuestro pasado difícilmente llegaría. Partimos al amanecer. La carretera se desplegó ante nosotros como una promesa que no pedía fe, sino pasos. Durante las primeras horas conversamos poco. La luz del asiento delantero delineaba las arrugas de la frente de Antonio. Resaltaba a mis manos que todavía buscaban su calor. Hicimos planes pequeños, de supervivencia, una habitación en una pensión, alguien que nos ofreciera trabajo en la panadería del pueblo, un médico de cabecera que no preguntara demasiado. Los primeros meses fueron de una sencillez deliberada. Aprendimos a caminar por calles que no conocíamos, a responder a nombres que al principio nos sonaban ajenos en la boca. En la panadería de la esquina, Mateo amasó panes con la concentración de quien sabe que cada bollo caliente es una pequeña victoria contra la noche. Yo trabajé en la biblioteca municipal, ordenar, clasificar, tocar lomos que no recordaban el sonido del mar. Las tardes eran silenciosas, a veces amargas, a veces dulces en su nueva cotidianidad. No fue olvido. El recuerdo no se borra, se hace más habitable. Hablábamos a veces en susurros sobre el día que nos cambió la vida, sobre cómo el rostro de Josué se había roto en la sala del tribunal. Llorábamos sin teatralidades y también reíamos cuando una escena doméstica nos devolvía una luz que creíamos extinguida, la manera en que Mateo, sin querer, tarareaba una canción que yo solía cantar en la cocina. Las pequeñas victorias de una mañana en la que el cuerpo respondía con menos dolor. La comunidad del pueblo, al principio curiosa, nos aceptó con esa mezcla de desconfianza y ternura que concede el tiempo. Nadie nos preguntó por nuestro pasado con la insistencia de los reporteros. Nos dieron espacio, conversaciones lentas y cafés compartidos. La verdad del juicio quedó atrás, en titulares que ya no volvían a perseguirnos. A veces, sin embargo, veía el rostro de Freddy en mi memoria, su barbilla temblorosa, sus ojos que no veían perfecto pero que vieron lo necesario. Lo buscamos en cuanto pudimos, sabiendo que su vida también había cambiado por haberse atrevido a nombrar lo que había presenciado. Lo encontramos en su casita de montaña, más frágil, más sereno, con binoculares que ahora colgaban como reliquias que salvaron vidas. Con el tiempo aprendí que la justicia y la paz no son la misma cosa. La primera puede clausurar un expediente, la segunda es un trabajo diario de pequeñas reparaciones. Aprendimos a perdonarnos a nosotros mismos las dudas que tuvimos, a no cargar con la culpa de haber sobrevivido. Aceptamos que la vida nos había ofrecido un precio que pagamos con pérdidas irreemplazables, la certeza de que un gesto humano puede destruir y la esperanza de que otro gesto puede recomponer un mundo. Los años no borraron las cicatrices, pero las volvieron mapas.
Yo las miraba de vez en cuando, trazaba con la yema del dedo sus contornos y sonreía por lo pequeño que quedaba ahora el dolor. Mateo envejeció conmigo, más lento, pero con una dignidad que ya no necesitaba demostraciones. En las noches claras, cuando el viento traía la brisa del sur, a veces cerrábamos los ojos y escuchábamos el mar como quien escucha un nombre antiguo, y entonces, en la oscuridad que apenas iluminaba la lamparilla del cuarto, nos contábamos pequeñas verdades, que habíamos sobrevivido, que habíamos hecho que la palabra culpable tuviera peso en un tribunal y que, sobre todo, habíamos elegido vivir de nuevo. No regresamos a la ciudad para enfrentarnos a fantasmas. Dejamos que la justicia cumpliera su curso y nos fuimos a aprender cómo sostenernos sin los nombres que nos habían marcado. Porque había algo peor que la venganza, una vida entera habitada por la memoria de la traición. Decidimos no concederle ese espacio a la sombra de Josué, y así, con papeles nuevos y nombres nuevos, con pasos que al principio titubeaban y luego ganaban firmeza, construimos una rutina simple: pan caliente por la mañana, libros por la tarde y la certeza por la noche de que, aunque la herida no se cerrara del todo, podríamos seguir caminando. El mar, desde la distancia, seguía siendo un rumor. A veces, en sueños, lo oíamos como un recordatorio. Pero ya no nos pertenecía el dolor, nos pertenecía la vida que habíamos decidido recuperar. Esto fue todo en la historia de hoy. No olvides que aquí, en Historias con Lola, tenemos las mejores para que te entretengas, y si quieres formar parte de la comunidad, puedes darle me gusta al video y comentar qué te pareció esta historia.